Bienvenidos sean todos. Esta tarde que nos acompaña para la iniciativa de ley de mediación y su impacto en el ámbito privado de Guatemala y las experiencias tanto en México como en Costa Rica. Tengo el gusto de darle la palabra al licenciado Arturo Soto, presidente mexicana, quien se dirigirá a ustedes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Yo soy el presidente de la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana, de donde nace la inquietud de la mediación y de donde se crea también el Centro Internacional de Mediación, que lo preside Jaime Corzo, pero por razones de fuerza mayor, Jaime no nos pudo acompañar hoy y me pidió que yo les diera la bienvenida a este segundo conversatorio sobre la iniciativa de ley de mediación, que es un tema que nos preocupa bastante porque a veces cuando nos metemos a regular mucho la mediación, a lo mejor la echamos a perder. Hoy tenemos desde luego con invitados internacionales, por México a Fernando Navarro, ya les enseñé mi bandera hace un ratito que la tengo aquí a mi lado, y de Costa Rica, Rolando Perlaza, quienes van a compartir las experiencias en mediación que ellos han experimentado en cada uno de sus países. También nos acompañará y brindará su opinión Mirna Valenzuela del OJ, el Tribunal Judicial de Guatemala, que ha jugado un tema ha tenido una participación muy importante en la mediación, que le quita la carga tremenda a los tribunales de justicia, pero es toda una brecha que estamos abriendo desde unos años atrás, no me acuerdo que son 10 años, Liz, pero en esos estamos tratando de promover más la mediación. Bienvenidos a todos y Eduardo Palacios va a ser el moderador del conversatorio hoy en la tarde, así es que Eduardo, te paso el micrófono y quedamos a las órdenes de todos y muchas gracias de nuevo por estar participando en este conversatorio tan importante. Gracias, Arturo. Buenas tardes a todos. Me uno a las palabras de bienvenida a todos los participantes en este segundo conversatorio sobre la iniciativa de ley de la mediación aquí en Guatemala y su impacto en el ámbito privado. Y también vamos a compartir las experiencias en México y en Costa Rica. Con nosotros, como lo dijo Arturo, va a estar acompañándonos. Voy a mencionarlo en el orden de participación. Fernando Navarro de México, que es mediador activo para asuntos laborales, familiares y comerciales, domésticos e internacionales con experiencia en Estados Unidos y en México. Está certificado como mediador privado del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de México y es gerente de relaciones con clientes para JAMS en México. Luego va a estar participando con nosotros Rolando Perlaza de Costa Rica, que es abogado y mediador certificado del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, facilitador de círculos de paz, consultor y capacitador de cursos de formación de mediadores y conciliadores. Posteriormente estará participando con nosotros Mirna Valenzuela, quien es doctora en Derecho, directora de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Organismo Judicial, docente universitaria de las universidades Mariano Gálvez, San Carlos y Landívar, en diferentes materias de Derecho, asesoría jurídica del organismo judicial. Y posteriormente estará cerrando el conversatorio nuestro colega mediador Álvaro Cordón, que es abogado y notario, mediador de resolución de conflictos agrarios y sociales, mediador del Centro Internacional de Mediación y magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral. Básicamente, la dinámica del conversatorio es que cada panelista hablará sobre su experiencia en la mediación privada y dará su opinión sobre la iniciativa de la ley de mediación en Guatemala. Al finalizar daremos un espacio para preguntas, las cuales ustedes podrán hacer por medio del chat de la plataforma y yo voy a estar leyendo cada una de las preguntas para que sean respondidas. Cada uno va a tener 10 minutos y al final va a haber un espacio de 20 minutos para preguntas y respuestas. Así es que sin más, le doy la más cordial de las bienvenidas a Fernando Navarro
para que nos presente su caso. Gracias. Muchísimas gracias, don Eduardo, y gracias al Centro Internacional de Mediación, al CIM y a la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana. Es un honor estar nuevamente con ustedes. Yo tuve el grandísimo honor de estar en un congreso del CIM hace, yo creo que unos... 8 años. ¿Sí? ¿Tanto, Liz? Sí. Sí, puede ser 8 años. No, tal vez menos, yo creo que menos. Pero bueno, el caso es que lo disfruté mucho. Conocí Guatemala y conocí, entre otras cosas, Antigua Guatemala, que me encantó, así que guardo muy buenos recuerdos y por lo tanto, y por la amistad con algunos de ustedes y con otros miembros pasados también del CIM, siempre es un honor participar en sus eventos. Y me gustaría contarles un poquito la evolución de la regulación y de la práctica de mediación en México y dónde estamos, porque también como en Guatemala estamos pasando por un momento interesante en cuanto a la regulación de la figura en nuestro país. Lo primero que quisiera reflexionar con ustedes es que no se necesita ninguna ley para que haya mediación. Es decir, en sí mismo la mediación es una figura que opera en la medida que haya un conflicto, dos personas que quieren resolver o más que quieren resolver el conflicto y la confianza en un tercero neutral e independiente en quien depositan, digamos, las partes, las personas involucradas en ese conflicto, la tarea de ayudarles a estructurar y a facilitar su proceso de negociación para resolver el conflicto. Entonces, hasta ahí no hay ley necesaria, es decir, basta la voluntad de las partes para llegar a eso. Evidentemente, se necesita también, para que esto ocurra, que los derechos que van a negociar, sobre los que van a resolver el conflicto, sean derechos de libre disposición. Pero entonces, ¿para qué necesitamos leyes? Porque sí son necesarias las leyes, sobre todo en países con tradición de derecho civil, ¿no? Como los nuestros, en contraste con los países de derecho anglosajón, que de pronto tienen una práctica mucho más, digamos, un derecho mucho más pragmático, con base en los casos. Y a lo mejor los estatutos, las leyes en blanco y negro no son tan indispensables para que haya cosas como la mediación. Pero en nuestros sistemas sí que lo son, sí que son necesarias. Entre otras, digamos que por una razón idiosincrática, por una razón cultural, por una razón de credibilidad en la institución, pero también para alcanzar algunos de los siguientes propósitos. Uno, promover la figura. O sea, las leyes sirven para promover una figura, por ejemplo, generando presupuesto para la difusión, generando instituciones que se dediquen desde el Estado a promover la existencia de la mediación, generando disposiciones que vinculen a la mediación con procedimientos judiciales y por lo tanto los jueces tengan la excusa ya también y el incentivo de promover la mediación. Entonces, para la promoción de la mediación es importante que haya leyes. Para regular la formación de los mediadores, de pronto también, es decir, para que al menos haya un estándar mínimo de práctica de mediación y que quien vaya, el usuario último de la mediación, pueda esperar al menos un proceso parecido de uno a otro, digamos. Porque luego se encuentra uno con que la mediación es medio distinta de un país a otro, de una cultura a otra, de una práctica a otra. Entonces, el que haya una ley que más o menos regule el tipo de formación que deben tener los mediadores puede ayudar también a homogeneizar un poco este estándar mínimo, ¿no? Luego, un par de cosas bien importantes que son la confidencialidad del proceso y la inmunidad, digamos, de la que goza el mediador, que evite que los mediadores sean llamados a juicio como testigos de que alguna cosa ocurrió, y la interrupción del plazo de prescripción. Entonces, yo les diría que eso, junto con lo que tenga que ver con el convenio de mediación, con los efectos del convenio, son las razones más importantes por las cuales quisiéramos tener una ley, pero también son razones, digamos, tan concretas, tan puntuales,
que no vale la pena tener una ley tan exhaustiva o tan detallada, como de pronto también podemos caer en esa tentación, ¿no? Y en México un poco el panorama para platicárselos es el siguiente. Tenemos una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias en la materia penal. Esto, digamos, derivado de una gran reforma que hubo a partir de 2008 al sistema de justicia penal en México. Terminó con esta ley que es del 2014 y esta ley regula precisamente para algunos delitos, para delitos que no, digamos, no graves o que los que le llaman en la legislación penal delitos que se persiguen por querella, que son aquellos que aceptan una disculpa, digamos. Bueno, es decir, para una categoría determinada de delitos que se pueden reparar los daños con bienes materiales, ¿no? Para esos delitos hay mediación y la mediación ocurre exclusivamente en instancias públicas, ¿no? En la materia penal solo hay mediación pública ya sea en las fiscalías o en los juzgados. Luego está el sistema de conciliación en la materia laboral, que es otro animal distinto. Está en la materia penal, toda una estructura legislativa, luego la materia laboral, otra estructura, que esto es muy reciente, digamos del año pasado y apenas se está empezando a implementar. Ahora hay una etapa de conciliación previa obligatoria como paso indispensable para que proceda una demanda en juicio laboral. ¿Okay? Entonces, todas las controversias en materia laboral han de pasar en México a partir de ahora, digamos, paulatinamente se irá implementando esta reforma por un proceso que en el caso de la materia laboral se le llama conciliación, a diferencia o en contraste con mediación. Esencialmente, con algunas distinciones teóricas, me parece que pudiéramos decir que es lo mismo, ¿no? Y hay experimentación con conciliación privada en materia laboral en algunos estados, aunque no está claro todavía que vaya a haber un sistema muy robusto en conciliación privada. Es decir, a nivel académico se platica, se conversa de que sí habrá, pero a nivel legislativo y en la práctica aún está todo muy cooptado por el sistema público en la materia laboral. Y finalmente les hablo de las materias civil, familiar y mercantil, en cuyo caso hasta el día de hoy se regula a nivel estatal la práctica de la mediación. Es decir, que de los 32 estados que hay en México, cada estado tiene una legislación que regula la mediación en estas materias y cada estado lo regula de manera un poco distinta, pero digamos que convergen en la mayoría de los casos los mismos principios. Les voy a platicar ahora de la Ciudad de México para cerrar. En la Ciudad de México hay una legislación muy peculiar y en muchos sentidos muy vanguardista en torno a la mediación, sobre todo por el sistema de mediación privada. En la Ciudad de México, el Centro de Justicia, que depende del Poder Judicial, certifica mediadores privados a través de un curso que hasta ahora, digamos que el propio Poder Judicial imparte o bien avala, y después de que pasas por ese curso y una serie de prácticas, entonces estás certificado como mediador. Y cuando estás certificado, presentas una fianza como digamos, garantía de tu buen funcionamiento como mediador, y tienes fe pública. Los mediadores certificados tienen fe pública, una fe pública limitada, pero que tiene el efecto de certificar que la persona que está firmando es quien es, digamos. Y entonces esto termina, el hecho de que estén certificados los mediadores o que estemos certificados los mediadores en la Ciudad de México, termina con, donde se cierra la pinza es en la naturaleza jurídica del convenio de mediación. El convenio de mediación ante mediador privado certificado por el Tribunal de la Ciudad de México es un convenio que tiene fuerza de cosa juzgada y su ejecución, o sea, el incumplimiento de ese convenio, se puede ejecutar en la vía de apremio, lo que quiere decir que se ejecuta como una sentencia de segunda instancia.
para eso es la fe pública, para que no haya lugar a que las personas digan yo no firmé eso, ¿no? Tiene que estar inscrito ese convenio ante el propio Centro de Justicia Alternativa, pero una vez que está inscrito, el incumplimiento, les digo, puede demandar. Y ese hecho, esa atribución del convenio de mediación y de los mediadores privados, la verdad es que ha generado una práctica muy importante de mediación en las materias civil, mercantil y familiar en la Ciudad de México, todavía sin figurar en términos porcentuales frente al número total de controversias que se presentan en los juzgados, pero sí, sin duda, con una muy robusta, con un muy, digamos, sano y creciente volumen de mediaciones, y con algunas peculiaridades. Por ejemplo, hay una figura que se le llama de mediación preventiva, de manera que el mediador privado certificado puede hacer convenios de mediación no solo para resolver conflictos, sino para prevenirlos. Lo que quiere decir que, y esto se da mucho en la práctica, es muy controversial, les diría, o es a cierto punto, por ejemplo, un arrendamiento. Hay un contrato de arrendamiento y al contrato de arrendamiento se agrega un convenio de mediación en el que arrendador y arrendatario convienen que para el caso de que haya una controversia, el proceso de solución de la controversia va a ser X o Y. Por ejemplo, que el arrendador le dará una notificación de 30 días y si no paga los 30 días, se incumple y se ejecuta como en la vía de apremio, ¿no? Entonces, ese tipo de mediación, y lo entrecomillaría porque yo no, digamos, no es lo que yo originalmente aprendí, que fuera la mediación, pero tampoco lo critico necesariamente, creo que responde a una necesidad particular, pero eso hay mucho. Entonces hay de esa mucha mediación preventiva, hay mediación, digamos, de la mediación que genuinamente conocemos como mediación, también y creciente. Y por último, hay una iniciativa actual en el Congreso, concretamente en la Cámara de Senadores en México, que tiene por objeto generar una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias para las materias civil, mercantil, familiar, agraria, social, escolar y comunitaria, me parece, indígena tal vez. Entonces, para un cúmulo de materias, y a lo que aspira esta ley general es a generar un estándar a nivel nacional de regulación en la mediación, en torno a la mediación. Y esa discusión está muy activa, muy viva, así muy en la sintonía con este conversatorio mismo. Estamos teniendo en México conversatorios para ver, pues para opinar en torno a esta ley. Se espera que este mismo año se apruebe incluso en las dos cámaras. Así que al respecto los podré mantener informados con gusto en los siguientes meses. Y con eso cierro un poco el panorama muy general, don Eduardo, de la mediación y su regulación en México. Gracias Fernando. Muy interesante el ejemplo de México, principalmente con las prácticas estatales, ¿verdad? Que cada estado regula la mediación per se. Ahorita por el tiempo le voy a dar la participación a Rolando Perlaza de Costa Rica. Rolando, por favor. Gracias, buenas tardes a todos los que nos ven, nos escuchan por las diferentes plataformas digitales. Agradecerle al Centro Internacional de Mediación por la invitación a este conversatorio tan importante. Soy un apasionado de la resolución alterna de conflictos, de la mediación, y me encanta pues conversar y dialogar sobre estos temas. A mí me corresponde pues explicarles y contarles un poco cómo ha sido esa experiencia de la mediación, el desarrollo de esta figura en Costa Rica. Es importante tal vez rápidamente contarles un poco de historia, ¿verdad? Básicamente desde nuestra primera normativa, desde nuestra primera ley como Estado independiente, la ley fundamental de 1825, ya se prevía lo que son las figuras de la resolución alterna de conflictos. Ya estaba previsto en la norma. Posteriormente, en las diferentes constituciones políticas que ha tenido Costa Rica, especialmente en la Constitución Política de 1871 y
posteriormente la de 1949, que es la constitución política vigente en el país, se reconoce formalmente las figuras de la resolución alterna de conflictos. En específico, hablando de la constitución política de Costa Rica, el artículo 43 establece que las personas pueden acudir o terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aún existiendo litigio pendiente. Les menciono este artículo porque la Sala Constitucional de Costa Rica, interpretando este artículo, ha hecho una interpretación extensiva porque está dentro de lo que son del capítulo de los derechos fundamentales y determinó que se entiende que toda persona en Costa Rica tiene derecho a terminar sus diferencias o conflictos a través del RAC, no solo el arbitraje, sino de cualquier otro método de resolución alterna de conflictos, incluido, por supuesto, la mediación. Entonces, hay que entender acá en Costa Rica que la mediación se entiende como un derecho fundamental. Y eso es un elemento importantísimo que le da un gran sustento a todo el cuerpo normativo y el apoyo que tienen las figuras de la resolución alterna de conflictos. Perdón, ¿me escuchan de nuevo, sí? Muy bien. Igualmente, quisiera mencionarles algunos hitos importantes dentro del movimiento de resolución alterna de conflicto en Costa Rica. Curiosamente, al igual que está pasando en Guatemala, en Costa Rica el movimiento de resolución alterna de conflictos para efectos de generar una ley que regule este tema surgió del seno del propio Poder Judicial. A inicio de los años 90 se desarrolló una comisión con apoyo de financiamiento de organismos internacionales con el fin de que se empezara a desarrollar la resolución alterna de conflictos en Costa Rica, se empezara a promover y también se utilizara pues ya la resolución alterna de conflictos fuera de lo que es el Poder Judicial de manera privada, en específico la mediación, ¿verdad? Fue uno de los grandes instrumentos que se empezaron a promover junto con el arbitraje. Este movimiento se desarrolló en el seno del Poder Judicial, se capacitaron los jueces en América del Sur, también en Europa, se empezaron a desarrollar comisiones para discutir el tema y al final se promulgó en diciembre de 1997 la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Es la Ley 7727 y entró en vigencia en enero de 1998. Esta ley fue un gran incentivo para efectos de la utilización de la mediación extrajudicial y la conciliación judicial. Hago la aclaración que al igual que el resto de países, la figura de la conciliación y mediación ha existido desde hace siglos, ¿verdad? Y existen diferentes normativas, pues, disgregadas dentro del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Igualmente pasaba en Costa Rica. Se hablaba de mediación ya en el Código de Trabajo de 1943, como les decía, en las diferentes constituciones políticas, ya desde 1821 se hablaba de estas figuras. Sin embargo, no había un cuerpo normativo que regulara de manera general y especial el tema. Entonces, la creación de la ley fue un impulso importante y además también implementó la posibilidad de ejercer la mediación de manera profesional e institucionalizada, es decir, a través de centros de resolución alterna de conflictos privados. Entonces, eso fue una gran motivación e impulso para la mediación. Otro punto y elemento esencial con la ley fue que se creó la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, DINARAC, le decimos nosotros, ¿verdad? En sus siglas, y esta institución ha sido un elemento importante y vital en el desarrollo de la mediación, pues es un ente que no solo regula, fiscaliza lo que son los servicios de resolución alterna de conflictos y pues registra también los diferentes centros de resolución alterna de conflictos privados, sino que también promueve, realiza charlas, lo que son congresos, realiza capacitaciones gratuitas, adicionalmente establece lineamientos en materia de resolución alterna de conflictos. Entonces ha sido un elemento, un hito importante en la historia de la resolución alterna de conflicto en Costa Rica
y pues claramente de la mediación también. Esta institución se reglamentó ya formalmente en el año 2004. Es interesante también que paralelamente a lo que fue el inicio de centros RAC privados en el país, también se creó un centro de conciliación judicial dentro del Poder Judicial. Esto se creó en el año 2007 y ha hecho un trabajo enorme para descongestionar los tribunales y facilitar diferentes herramientas para que las partes en un proceso litigioso puedan llegar a un arreglo. Entonces, vemos que en Costa Rica la mediación pues practica tanto a lo interno del Poder Judicial a través de los centros de conciliación judicial del Poder Judicial, pero también se practica en centros RAC privados que pueden ser gratuitos o pueden tener un costo específico. Otro punto importantísimo en la historia de la resolución alterna de conflictos en Costa Rica es la creación de la Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional en el año 2011, que lo que busca es convertir a Costa Rica en un centro internacional de arbitraje, ¿verdad? Que reciba pues diferentes conflictos internacionales entre multinacionales o diferentes sujetos y que resuelvan sus conflictos acá en el país. Y por último, uno de los hitos recientes es la reforma procesal laboral que se dio en el año 2017, entró a regir el 25 de julio del 2017 y que establece una serie de regulaciones específicas para ejercer la mediación profesional en el ámbito laboral. Es un elemento importante porque establece ciertos cambios y parámetros de lo que establecía la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos General. Les decía que la DINARRAC, la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, ha tenido un trabajo enorme y muy importante en lo que es la promoción de los métodos RAC en Costa Rica, y parte de ello precisamente es el programa de casas de justicia. ¿Qué son casas de justicia? Las casas de justicia son centros RAC públicos que brindan servicios de manera gratuita, donde los mediadores trabajan ad honorem y le brindan servicios especialmente de mediación, especialmente dirigidos a población en riesgo o personas de bajos recursos que no pueden acudir a un centro RAC privado y que tampoco quieren ir pues a la sede judicial a un proceso litigioso. Entonces esto ha sido programas interesantes, un programa que pues ha desarrollado y promovido la resolución alterna de conflictos. Las casas de justicia brindan también capacitación a sus mediadores y además ofrecen otro tipo de métodos de resolución alterna de conflicto. Quisiera tal vez, eso es un poco pues la historia y qué es lo que ha venido sucediendo en materia de resolución alterna de conflictos en Costa Rica, en mediación específicamente, y cómo estamos actualmente. Bueno, actualmente en Costa Rica tenemos alrededor de 47 centros de resolución alterna de conflictos privados. Bueno, entre privados y públicos, perdón, y casas de justicia. Estamos hablando que son 29 centros RAC privados, 4 centros de resolución alterna de conflicto públicos. Dentro de esos está uno que hace una gran labor, que es el Centro de Conciliación del Ministerio de Trabajo y el de el Ministerio de Comercio, específicamente en materia de consumo. Y tenemos además 14 casas de justicia que brindan estos servicios de mediación de manera gratuita. A través de estos 22 años que ha tenido vigencia la ley en Costa Rica, los diferentes centros de resolución alterna de conflictos se han estado especializando, así que tenemos algunos que se especializan solo en arbitraje, otros en mediación, hay otros que desarrollaron o están aplicando metodologías más holísticas e integrales como los círculos de paz. Por ejemplo, tenemos otros que desarrollan lo que son dispute boards, sobre todo dirigido en materia de construcción, criterio de experto, evaluación neutral. Se han expandido las diferentes metodologías. Y en cuanto a los temas a tratar dentro de estos centros RAC, está familia, laboral, que tienen un gran porcentaje, ¿verdad?, de acuerdos.
En materia de construcción, les decía, bienes raíces, penal también, importación de autos, materia de consumidor, que hay un centro RAC público, como les decía. Entonces, las materias se han ido expandiendo, por supuesto, comercial, ¿verdad? Y civil, también se han especializado muchos centros RAC. Es importante e interesante que en Costa Rica ha surgido un fenómeno donde las mismas instituciones públicas apuestan por lo que es la conciliación y mediación. Bueno, hago el paréntesis, conciliación y mediación en Costa Rica se entienden igual, la ley no hace diferenciación entre si una es dentro del Poder Judicial y tiene un efecto determinado y la otra es extrajudicial, sino que a nivel normativo, pues se entienden que son la misma figura, ¿verdad? Volviendo al punto, les decía que las instituciones públicas en Costa Rica han apostado incluso a la utilización de centros RAC, pero no para dirimir conflictos de la ciudadanía o de los administrados, sino para dirimir conflictos internos. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa tiene un centro de resolución alterna de conflictos y el Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte también tiene un centro de resolución alterna de conflictos para resolver las diferencias que surjan a lo interno de la institución, en la dinámica de la institución. Como les decía, bueno, está también el Centro de Conciliación del Poder Judicial, tiene 10 sedes en el país y quien resuelve esos, quien interviene en estos procesos de conciliación judicial son personas debidamente capacitadas, son jueces conciliadores que tienen al menos 600 horas de capacitación. Después existen también, y es un fenómeno interesante que se ha dado por lo menos de unos 8 años hacia acá, es que muchos centros educativos, escuelas, colegios, incluso conozco por jardines de niños que están introduciendo la resolución alterna de conflicto y utilizan la mediación o la conciliación para dirimir los conflictos escolares, entre estudiantes o incluso entre estudiantes y profesores. Entonces es una modalidad muy interesante y además están utilizando también pues promoviendo la cultura de paz dentro de estos centros educativos. Para ir cerrando nada más, quisiera compartirles algunos datos, algunas estadísticas. En el año 2019 se realizaron 4.348 mediaciones en centros RAC privados, se realizaron 1.963 mediaciones en casas de justicia y se realizaron 100 arbitrajes en centros RAC privados. Esto incluso sin contar lo que se refiere al Centro de Conciliación Judicial, que también atiende una enorme cantidad y porcentaje de procesos. Hago también aquí el paréntesis que lo que es materia judicial, los propios jueces que están atendiendo, ¿verdad?, un proceso judicial en X materia están facultados para servir como jueces conciliadores dentro de este mismo proceso judicial. Estamos hablando, por ejemplo, un proceso laboral donde hay un conflicto X determinado. Los jueces pueden y deben fungir como conciliadores también. Y la ley RAC les exige que de previo a continuar el proceso judicial deben agotar la conciliación, deben intentar promover entre las partes la conciliación, la mediación, deben explicarles en qué consiste y en la medida de lo posible intentar que las partes lleguen a un arreglo siempre y cuando la legalidad lo permita. Sé que estoy sobre el tiempo, entonces rápidamente. Un minuto nada más para hablarles. Sí. Quitamos el micrófono como en el debate presidencial. Muy bien, muy bien. Un minuto entonces. Generalidades y por qué ha sido tan exitosa la mediación en Costa Rica. Uno es que la figura como tal de la mediación, sobre todo extrajudicial, surgió del seno del Poder Judicial y entonces, a diferencia de lo que ha pasado en otros países donde es el propio Poder Judicial quien genera una resistencia a este tipo de métodos, más bien aquí en Costa Rica el Poder Judicial fue quien quiso implementar estas metodologías y entonces lo recibe con muy buenos ojos. Eso le dio enorme legitimación. Entonces eso es importantísimo. En la ley RAG además se estableció que al igual que en México los acuerdos de mediación tienen los efectos de cosa juzgada material y ejecutoriedad inmediata. No necesitan homologación, no necesitan escritura pública, por lo tanto estos acuerdos de mediación tienen los mismos efectos,
sentencia judicial en firme. Y esto es un gran avance y esto permitió desjudicializar un montón de temas. Además, es importantísimo que se puede mediar antes de un proceso, de que haya un litigio, durante el litigio, finalizado el litigio, incluso con sentencia judicial en firme. Entonces, esto es esencial porque se le da una gran garantía y una gran promoción a la voluntad de las partes. He estado como mediador en un juicio donde dos personas que tienen una sentencia determinada que por A por B no se puede ejecutar o no es lo que andaban buscando, el actor y el demandado se ponen de acuerdo y y acuerdan el alcance de esa sentencia, de cómo se va a ejecutar, o incluso modifican la sentencia, le dicen al juez, la verdad es que hemos llegado a un acuerdo y vamos a hacerlo de esta manera, y es totalmente válido. Entonces, eso como para citar algunos artículos de la ley que han fortalecido este tema. Y por último, un artículo que también es cuestionable, que es el artículo 5 de la ley RAC, muy discutible, que dice que cualquier persona puede ser mediador, no necesita una profesión específica, ni una cantidad de horas, ni capacitación. Esto en su momento, el sentido era porque no existían mediadores certificados y profesionales, entonces lo que se quería era aprovechar personas debidamente legitimadas por las partes que tuvieran las habilidades para ser mediador. Pero posteriormente se ha estado cuestionando y, por ejemplo, en la reforma procesal laboral, y ahora sí se exige que sea mediador certificado con 80 horas mínimo e incluso debidamente registrado en un centro RAC privado. De mi parte, pues, esos son algunos temas muy generales que quería compartirles de la resolución alterna en Costa Rica. Y pues en realidad solo quería cerrar con esta frase de Johan Galtung, que dice: la paz no es únicamente la ausencia de guerra o violencia, sino el fortalecimiento de los aspectos positivos que la edifican, como son la armonía, la cohesión, la colaboración y la integración. Y dentro de esto, entonces, la mediación es una herramienta muy importante para alcanzar esa paz positiva de la que habla Johan Galtung. Muchas gracias. Gracias, Rolando. Muy interesante tu pensamiento para cerrar, tu interesante participación. Sin más, le voy a dar la participación a la doctora Mirna Valenzuela para que nos dé para que nos exponga su participación. Gracias. $22 años de mediación en el organismo judicial de Guatemala. Presencia en los 22 departamentos de la República, quiere decir una cobertura del 100%. Más de 33,000 mediaciones en el año 2019 en los centros de mediación del organismo judicial. Son cifras que nos hacen reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la mediación, y como fortalecer la mediación es precisamente el objetivo que nos convoca esta tarde en este conversatorio. Dicho esto, en este ambiente de diálogo propositivo, quiero agradecer a los directivos del Centro Internacional de Mediación, a CAMEX, muy especialmente al doctor Manuel Arturo Soto, por la invitación que se hiciera a la presidenta del organismo judicial, la doctora Silvia Patricia Valdés Quesada, quien les envía un afectuoso saludo, y por designación de ella tengo el honor de dirigirme a ustedes en esta tarde. En primer lugar, saludo de manera atenta a los apreciables mediadores del Centro Internacional de Mediación, CAMEX, al personal de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del organismo judicial, a los ilustres expositores del panel y selecto público que nos acompaña. La Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de su derecho constitucional de presentar iniciativas al Congreso de la República, el 17 de julio de este año presentó una iniciativa a la cual el Congreso de la República le asignó el número 5808-2020. En esta oportunidad me permitiré compartir la perspectiva desde el organismo judicial y Corte Suprema de Justicia de la iniciativa de ley de mediación y su impacto en la mediación privada.
Para efectos de mi exposición, quiero decirles que voy a utilizar indistintamente la ley, la iniciativa o la iniciativa 58008. Quiero comenzar diciéndoles que el objetivo primordial del Pleno de la Corte Suprema de Justicia fue fomentar la aplicación de la mediación como medida desjudicializadora. Ese es el principal objetivo de la Corte Suprema de Justicia. Luego, entre los objetivos de la ley, se encuentran contar con un instrumento legal moderno que regule de manera amplia y armónica la mediación en Guatemala, al igual que ya se tiene en otros países como Costa Rica y México, que ya no lo presentaron hoy, y también podemos ver que de esa regulación que nos presentaron ellos, existe la regulación de la mediación privada también, a nivel privado y a nivel de centros de mediación también. Por lo tanto, Guatemala no podía ser la excepción y quedarnos atrás. Otro de los objetivos es descongestionar la carga de los órganos jurisdiccionales. Con las cifras que mencioné al principio, se imaginan más de 33,000 mediaciones en un año. Eso significa que nosotros podemos descongestionar esa cantidad de casos que llegan a los órganos jurisdiccionales y darles espacio a los procesos que realmente tiene que resolver un juez y no asuntos que son mediables y que podemos resolver nosotros en los centros de mediación, tanto del organismo judicial como de la iniciativa privada, ya sea centros de mediación privados constituidos como personas jurídicas o los mediadores como personas individuales. Esto es realmente el objetivo en este caso para este tema específico. Que por favor sientan el apoyo que se tiene en regular la mediación privada. También es proteger el derecho de acceso a la justicia y qué mejor forma que hacerlo involucrando a los centros privados. Ya mencionaba el conferencista de Costa Rica, Rolando, mencionaba, por ejemplo, que ellos tienen estadísticas de cuántas mediaciones hay en las sedes del Poder Judicial, hay la cantidad de mediaciones en la iniciativa privada, cosa que nosotros no tenemos. Y realmente vemos que es una necesidad hacerlo. La iniciativa, no me voy a quedar mucho en esto por razones del tiempo, pues se estructura en 46 artículos, exposición de motivos, 4 considerandos, 5 títulos, y en los 5 títulos, en el tercero y cuarto título, se regula todo lo relativo a la mediación privada. En el título 1, que obviamente sí hay artículos que les son atinentes a la mediación privada, quiero hacer algunas aclaraciones. Porque en una ley, como bien saben ustedes, no se puede ampliar mucho, no se puede regular tanto, sino únicamente se regula lo esencial y específico de la mediación y lo demás, pues obviamente queda para ser regulado en un reglamento, en acuerdos de la Corte, acuerdos de presidencia y además en los reglamentos mismos que tienen los centros de mediación privados y que someterán a consideración de la Corte Suprema, los aranceles que tendrán los centros de mediación también. Centros de mediación privados me refiero. En ese sentido, la ley regula tanto centros de mediación del organismo judicial, de instituciones públicas y de instituciones privadas. Lo de observancia general de la ley es muy importante porque esto significa que se puede mediar asuntos internacionales, pero siempre que vayan a surtir efectos en Guatemala, que alguno de sus efectos sea acá en Guatemala. Si no va a surtir ningún efecto aquí en Guatemala, no tendría sentido de que un mediador esté certificado y que esté en el Registro Nacional de Mediadores, como se tiene dispuesto en la ley. También hay que ver cómo fortalece esta ley a la mediación privada. En el artículo 6 regula que es de preferencia se debe de agotar la vía de la mediación en aquellos casos en los que sea mediable, previo a la presentación de un proceso judicial. Y cuando establece que que de preferencia se agotará la vía de mediación, es bien claro en el artículo 6, donde incluye también los centros de mediación privadas.
¿Se imaginan ustedes que cuando colapse el organismo judicial, porque eso es casi imposible, si vamos a fomentar la mediación en toda Guatemala, pues las personas, los particulares, los usuarios tendrán que acudir a los centros privados? Y entonces esa fue parte de lo que consideró la comisión redactora, incluir a los centros privados, porque los centros privados obviamente nos van a apoyar al organismo judicial, y las personas en lo privado, ¿qué van a hacer? Si tienen que elegir entre el organismo judicial y eligen, por ejemplo, un centro privado en donde les pueden agendar incluso una mediación, si fuera urgente, el mismo día, pueden agendarla para el día siguiente, cuando en el organismo judicial pues se cuenta con personal limitado. Entonces, la mediación privada viene a fortalecer más la mediación en Guatemala, pero debe de ser regulada para que sea armonizada y para que todos estemos en concordancia con toda la regulación que se tenga. Luego se establecen 7 materias, pero esas son materias obligatorias para el organismo judicial. Obviamente no excluye que puedan mediarse otras materias en lo privado, pero para el organismo judicial, por tratarse de una institución pública, obviamente sí. Luego menciona unas definiciones que obviamente son para la mejor interpretación. Todas estas definiciones se ampliarán en el reglamento, en donde también se incluirá que existirá un arancel en lo privado, porque obviamente dice centros de mediación con fines de lucro. El organismo judicial no puede tener un arancel de cobro, pero los centros privados de suyo es lógico que tengan que tener un arancel. La homologación, que es un tema bien complejo, porque la homologación ante juez de paso, juez de instancia, está regulado únicamente para los centros de mediación del organismo judicial. Para lo privado, para que constituya un título ejecutivo, pues bastará firmas notariales legalizadas o que conste en escritura pública o la forma que le quieran dar para que constituya un título ejecutivo. En eso sí quiero ser clara, que aunque no esté en la ley, porque todos estos detalles no pueden quedar en una ley porque es para operativizarla, pero sí se comentó en la comisión redactora. También quiero comentarles que en la parte de, déjenme ver aquí, solo quisiera decirles algo, que no se me vaya a quedar. Ahí está. Los requisitos mínimos y el Registro Nacional de Mediadores, obviamente es para tener esta información y que el público usuario pueda encontrar con mayor facilidad a los mediadores. Se regula un examen por suficiencia, pero también es posible que puedan ingresar con el certificado que ya tienen los mediadores. Es decir, acá no se pudieron ver casos aislados, se tenía que ver el todo, pero sí se establece que si obviamente alguien es un mediador, pues obviamente va a pasar el examen con mucha facilidad. El tema de capacitación, que será a través de la Escuela de Estudios Judiciales y Unidad de Capacitación Institucional, quien dará los cursos de formación inicial y de capacitación permanente. Capacitación continua que será necesaria para que el organismo judicial emita el certificado y puedan formar parte del Registro Nacional de Mediadores, que será regido o dirigido por una unidad administrativa que dependerá directamente de la presidencia del organismo judicial. Así es que con esto yo solo quisiera dejarles el mensaje que esta ley no viene a afectar a nadie, que esta ley lo que viene es a lo que ya dijeron los dos panelistas, tanto de México como de Costa Rica, que se regula la mediación. Es necesario regular todo lo que es importante, es necesario regularlo. Eso no quiere decir que al regularla se vaya a restringir o se vayan a violentar derechos. Para nada, nunca, nunca. Eso se tuvo muy en cuenta, incluso en los requisitos que por ahí teníamos conocimiento. Se había incluido que fuera guatemalteco. Eso se eliminó porque sabemos nosotros que hay mediadores extranjeros que incluso pueden mediar en idioma extranjero, porque nosotros en el organismo judicial mediamos en 17 idiomas mayas. Entonces, ¿qué ocurre? Pero el acuerdo sí debe quedar en español, obviamente, para que sea un título ejecutivo que tenga sus efectos jurídicos acá en Guatemala. Y lo del tema de cosa juzgada, solo sé decirles que los casos homologados por el organismo judicial en los centros de mediación, pues ya no cabrá recurso alguno.
pensaría que al igual que en los centros privados tendríamos que buscar hacia eso que tienen los otros países, que nos han dado un buen ejemplo, como México, pues su ley 2011, Costa Rica, perdón, 2008 y de México 2011. Bueno, y ahí ya me confundí un poquito porque ya estoy sobre el tiempo, ya me pasé algunos segundos. Solo quiero decirles que la mediación es el método más efectivo para solucionar conflictos. Nosotros le llamamos una justicia alternativa que ha dado excelentes resultados. No de balde 22 años hemos estado en esto y decirles que la mediación es la cara amable del organismo judicial. Quiero agradecer públicamente a todos los mediadores del organismo judicial que realmente son profesionales muy capaces para la mediación, con mucha experiencia y que realmente han brindado un servicio magnífico a la población en toda la República, en los 17 idiomas mayas y en idioma español, en centros especializados también. Muchas gracias por su atención y estoy con todo gusto para atender las dudas que puedan surgir. Muy amables. Gracias, doctora. Ahora le voy a dar la palabra al licenciado Álvaro Cordón para darnos su perspectiva de la mediación privada aquí en Guatemala. Gracias. No te escuchamos, Álvaro. El micrófono. No. Listo, estamos acá. Ahora sí. Me quedé automático, pero ya no me he dado cuenta que me había quitado la voz. Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué gusto ver a tanta gente que está involucrada en el sistema de mediación, lo cual en lo personal y como miembro de directiva también de CIM y mediador del CIM, pues nos encanta fomentar el sistema de mediación porque también creemos que es el sistema, como decía Mirna, como lo platicaba Fernando y Rolando, un sistema alternativo que da resultados. Siempre hemos tenido tal vez una visión de origen que tal vez a veces pareciera que no estamos en lo mismo. Como centro y como en lo personal, pues, centro privado, ¿verdad? A veces cuando hablo de centro, hablo de CIM mejor. Siempre hemos tenido la visión empresarial y nuestro surgimiento viene pues alrededor de 10 años como consecuencia precisamente de ese cuello de botella que está fundamentando o está dándole el origen a esa ley. Yo en lo personal y como conferencista acá, pues es evidente y clara que la justificación que tiene la Corte Suprema de Justicia es en cuanto a reducir la carga de los procesos, cantidad de conflictos que se le llevan, o reducir la mora, pues que el evitar que le llegue tanto trabajo hace que tengan ellos más tiempo para la jurisdicción. Es loable, es importante y de verdad yo creo que la función de los centros del organismo judicial es espectacular, ejemplar, y la función que generan, tal vez la cantidad de casos que dijo la licenciada Mirna, de 33,000, yo diría tal vez esa eficiencia de los 33,000, no sé si son a los que se lleguen de acuerdo, pero recuerdo hoy en algunos estudios estadísticas, lo que llega a los centros de mediación se resuelve en un 40% en la primera cita y 70% en la segunda. O sea, tiene una eficiencia de tiempo espectacular. Y eso sí realmente responde a la naturaleza propia de lo que en esta ley y la fundamentación que está haciendo la Corte, pues busca precisamente de ayudarse un poco con el trabajo de los juzgados porque están atascados. Pero segundo, creo que es la función pública y social de reducir ese índice de conflictividad que existe en Guatemala, pues porque hay que resolver todos los conflictos, no importa el tamaño, no importa la naturaleza, y todos en donde la mediación sea como medio, un método alterno para reducir la conflictividad en el país, pues va a ser muy buena. Punto importante acá es la visión de la ley, es la reducción de esos índices sociales de conflictividad. ¿Por qué? Porque eso
trae realmente una tranquilidad, paz social, la cultura de paz y el manejo realmente de la justicia. Eso ayuda. Y esa por ahí, con eso se justifica después de pues, esos 20, 21 años que tienen los centros de mediación de existencia, el cumplimiento también de los compromisos de Estado de Guatemala, de fomentar la cultura de paz, de desarrollar métodos alternos, y qué bueno que el sistema del organismo judicial adoptó la mediación. Sin embargo, tenemos siempre la visión de origen. Realmente, un centro privado, por supuesto, coadyuva y su función es resolver los conflictos privados a nivel particular. No tiene una función de Estado de resolver un conflicto social y por supuesto que coadyuva un centro privado, mas no es la obligación de ley que le corresponde al organismo judicial de resolver los volúmenes. Yo creo que ni en Costa Rica ni en México, aún con lo populoso de México, va a resolver 33,000 casos en un centro privado. Miren, 33,000 casos en Guatemala es loable, excepcional. Pero la función de la mediación pública es totalmente distinta del alcance y la visión que debe tener o debe privar en lo privado, pues, porque al final ahí entran, bueno, en los actores en la justicia, pues el organismo judicial es el responsable y el que tiene que llevar el control general. Los centros de mediación del OJ, como decía, por delegación del OJ, ellos sí tienen que reducir esos índices y ser eficientes, y deben apoyárseles, dárseles presupuesto, crear más centros, llevar esa justicia alterna que hablaban lo más rápido y lo más directo a la población. Pero también están los centros privados que tienen, como entes especializados, tienen una visión y un enfoque distinto. No riñen con la función. Somos coadyuvantes, pero de naturaleza completamente distinta. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que está regulado en la ley o lo que se pretende, pues al final lo que pretende es establecer en una ley, en una norma de cumplimiento obligatorio, pero con algunos temitas. Digamos, regularizar y estandarizar una función pública que se está dando ahorita y trasladar toda la serie de acuerdos de la Corte Suprema con los que se le ha dado una existencia real a todos los centros. ¿Qué tenemos? Como entes privados, como centros privados, como mediadores privados, pues tenemos un tema de conceptualización distinta. Realmente somos centros diferenciados que la doctrina y digamos, también la normativa, el derecho comparado, pues así como en México, así en Costa Rica, hay centros totalmente diversos, se regula la mediación privada, la mediación ad hoc, muchos temas que no se están contemplando, por ejemplo, tal vez en la ley, o están, a nuestro juicio, distinto es la función de los centros, que ahí somos coadyuvantes, pero en cuanto a la regulación de la función y de la participación de los mediadores privados, sí vemos algunas diferencias, ¿verdad? Me pareció interesante el comentario de la doctora, igual que el que hizo Rolando en el caso de Costa Rica. La visión que tiene el Centro Internacional de Mediación es resolver los conflictos comerciales, empresariales, internacionales, y era, como parte, dice su misión, es ser el referente para resolver los conflictos, no importa de dónde son las partes y no importa de dónde se generan. Es generar la confianza que se pueda dar a un set, a un grupo de mediadores que nos estamos capacitando, tenemos una visión distinta, y resolver y generar, digamos, esa confianza como centro de mediación internacional. De hecho, los centros de resolución de conflictos alternos, su función es esa cabalmente, no importa dónde estén, los importantes están en Londres, en París, en Nueva York, y las partes de cualquier lugar del mundo sujetan la resolución de sus conflictos a normas, idiomas y centros que están fuera de el alcance en donde pueden ejecutarse. Por ejemplo, esos son tipos de visiones distintas que manejo los idiomas. Entonces, en principio, vemos que la ley es loable, es importante, pero hay algunos temas que habría que mejorarse, y por supuesto, como centro privado, estamos dispuestos, sí,
a colaborar. Lastimosamente no en este foro, pues ahí sí ya estamos trasladando y cualquier tema de aportes o manejos vendrá pues en otras instancias, en las comisiones, en el Congreso, pues ya salió realmente del tema del los centros de mediación del organismo judicial, pues todo eso ya está en el Congreso. Que vemos también, por ejemplo, digamos, independientemente del registro que sea importante, digamos, el glorificar o mejorar los temas del ejercicio de una profesión, que la profesión es distinta. Digamos, vemos, por ejemplo, que hay mediadores que no se están contemplando o tipos de mediaciones especiales. Pues, por ejemplo, hay mediadores de origen que de naturaleza, pues, un padre es un mediador natural, un sacerdote es un mediador natural, los psicólogos, abogados, los médicos, los expertos en terapias familiares, ellos median y ellos también, pues no sé si dentro del concepto de mediación van a tener también que pedir. Hay gente que resuelve los problemas en la terminal y temas, y lo resuelven todos los días. La función de ellos es importantísima en las comunidades, pero no necesitan realmente una venia, una validez del Estado para hacer las gestiones. Y el tema, pues, es, como centro de mediación, hemos estado siempre involucrados, creo que tengo ya solo segundos, no solo en el desarrollo y en la promoción de la cultura de paz. Creemos que la mediación es el método más eficiente, más rápido, más técnico para resolver los conflictos privados, pero para ese medio, para utilizar la mediación, el elemento más importante es la voluntad de las partes, porque al final las partes son las que deciden, pues utilizando sus derechos constitucionales, la forma, el derecho, el modo, el centro, el idioma, el volumen, el tiempo que necesitan para resolver sus conflictos. Y si utilizan la mediación, pues la mediación, pues, es parte también de una relación profesional y contractual entre el centro y las partes que tienen una protección constitucional para, que es distinta, por ejemplo, de la función loable, pública y social que tiene que hacer el organismo judicial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final hay el ejercicio de una función pública para resolver la conflictividad versus la función eminentemente privada, contractual, que hace un centro privado o el mediador privado con dos personas que ambas tienen libertad de contratación, libertad de negocios, derecho a la industria, trabajo, propiedad. La ley, bienvenida, esperamos que sí, pues se consideren y se vean realmente en el momento adecuado por la comisión correspondiente del Congreso algunos elementos que vale la pena ajustar. No es que no valga, pero sí es importantísimo pues que se entienda bien la naturaleza distinta de una mediación en volumen social cuya función es constitucional para el organismo judicial, que es totalmente distinta de la voluntaria, que también es constitucional como derecho humano, que le corresponde a cualquier parte que tenga un conflicto que quiera resolver en un medio privado. Mil disculpas, me fui con dos minutos. Muchas gracias, al contrario, y estamos también a la orden para también colaborar para colaborar con el OJ, para colaborar con el Congreso y nutrirnos de las experiencias, de la vasta experiencia costarricense y los años luz que nos lleva México, ¿verdad? En estos temas. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Pues es muy importante resaltar el papel de que ha jugado el Centro Internacional de Mediación alrededor de 10 años que hemos estado funcionando, porque no solo hemos estado brindando el servicio de mediación, sino que hemos estado capacitando a innumerables personas de diferentes profesiones en las herramientas de la mediación, de la resolución alterna de conflictos, y de esta forma coadyuvar a resolver los altos índices de conflictividad que vive en nuestro país. Esta es parte de nuestra contribución a que vivamos una cultura de paz. Es fundamental. Pues ustedes saben que pues, el conflicto de que no se resuelve crece, así es que esa es
nuestra contribución, pues, y siempre hemos tenido las puertas abiertas para brindar cualquier tipo de apoyo a las autoridades del organismo judicial para compartir experiencias. Y como bien lo decía pues Álvaro, pues la naturaleza de la mediación privada es diferente a la mediación que se brinda loablemente dentro del organismo judicial. Ahorita me toca abrir la parte del conversatorio para las preguntas y respuestas. Invito a los participantes para que pongan en el chat, o si quieren participar de viva voz, pues de que lo hagan prendiendo su micrófono y que se pues identifiquen previamente su nombre y a quién quisieran referir las preguntas. Así es que, sin más, voy a dar la primera pregunta que tengo aquí en el chat de Lucía Fernanda Quiñones Pérez. Dice, ¿cuándo se redactó esta iniciativa se tuvo participación del sector privado de mediación? Pues, por lógica, se la vamos a dar la pregunta a la doctora Valenzuela, por favor. Muchas gracias. Mire, muy oportuna la pregunta y la respuesta muy concreta es sí. Está la licenciada Elizabeth Alburez, el doctor Yesid Barrera, fueron invitados por la magistrada Silvita García, quien fue la magistrada que coordinó la comisión redactora de este proyecto, y ellos fueron invitados, estuvieron con nosotros. Yo tuve la oportunidad de estar en una de las sesiones donde ellos acudieron. Sí se dio. También se invitó a CRECIG y otros centros. Es decir, sí hubo oportunidad, pero eso no obsta que ahora pues no puedan intervenir, y pues si hay necesidad de regular en el reglamento aspectos que no se regularon, se puede hacer en este momento. Gracias doctora. De Jacqueline Bardales dice, buenas tardes, esta iniciativa de ley regula más lo privado que lo público. ¿Es iniciativa de ley para el sector privado? No he oído mucha información de esta iniciativa en noticias. De nuevo, se lo paso a la doctora Valenzuela. Qué bueno, qué alegre. Pues quiero comentarles que la iniciativa tiene asignado el número 5808, como lo decía. Todavía no ha sido conocido en el Pleno del Congreso de la República, y apenas el 17 de julio de este año fue presentada. Y realmente yo quiero felicitar al Centro Internacional de Mediación, quienes tuvieron a bien dar inicio en estos conversatorios para dar a conocer la iniciativa, pero sí la encuentran perfectamente en la página del Congreso, o igual por parte del organismo judicial podemos hacerles llegar una copia. En cuanto a que si es para el sector privado, va a regular la mediación en Guatemala. Sector privado, sector organismo judicial y sector administrativo. Ya bien decía nuestro panelista de Costa Rica que se pretende que en lo administrativo sea, por ejemplo, se me da el nombre ahorita, pero por ejemplo cuando hacemos nosotros alguna que regula la ley del consumidor, la ley del consumidor, por ejemplo, eso es algo que puede ser mediado. También toda la parte del derecho del trabajo, también que puede ser dentro del sector. Y de hecho nosotros en el organismo judicial hemos mediado en dependencias o entidades del mismo organismo judicial. Se han efectuado mediaciones entre trabajadores y jueces, etcétera, etcétera. Así es que muchas gracias. Gracias doctora. Aquí tengo, un comentario de Jorge Manuel Marroquín, dirigido al licenciado Cordón. Muy bien, licenciado Cordón, es importante la paz social que brinda el Centro de Mediación. ¿Podrías ampliar un poquito tu visión, cómo es nuestra contribución hacia la paz social en Guatemala a través del CIM? Por favor, Álvaro. Bueno, comienzo realmente por la naturaleza. Realmente cualquier elemento, cualquier gestión, movimiento, acción que lleve a evitar conflictividad aporta a
a la generación de esa paz social y de los compromisos de Estado, igual de compromisos de vida que existen, pues vienen, se me va, creo que desde el año 2008, es de fomentar la cultura de paz en todas las instituciones de educación y manejos. ¿Cómo lo hace el CIN? Pues el CIN, mira, a la persona que preguntó, da cursos, tiene un centro de generación de mediación, damos capacitaciones, damos capacitación, obviamente, para in-house, para empresas, les enseñamos cómo utilizar el método de mediación para ser más eficientes, evitar la conflictividad en sus empresas, empresas en toda naturaleza, pues puede ser productivas y generadoras, puede ser de minería, de electricidad, de temas en donde hace falta realmente métodos para evitar los conflictos, son los que se tienen, pues eliminarlos. Hemos realizado en los últimos años en Nevada 4 congresos internacionales, hicimos estuvimos hace 2 años el control del Global Pound, que es un sistema de organización y de manejo de mediación a nivel mundial. Nos tocó ser la sede y estamos fomentando la cultura de paz, invitando a que toda la gente utilice una cláusula específica que tenemos para nuestro centro en sus contratos individuales, generales, en serie, la cláusula de utilización del centro de mediación, precisamente para descongestionar y colaborar también con la solución de temas en donde sí estamos especializados. Sí tenemos una función de proyección, educación y nos gusta lucir realmente la bandera de la paz, ¿verdad? Porque eso es parte de la naturaleza de todo mediador. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Aquí tengo una pregunta de Pamela Pacheco. Nos pregunta sobre si podemos ampliar más sobre los círculos de paz. ¿A qué se refiere? Creo yo que es tema de Costa Rica, si mi memoria no me falla, así que te traslado esta pregunta a Rolando, por favor. Sí, gracias. Bueno, es importante tener presente que dentro del mundo de la resolución alterna de conflictos existen infinidad de métodos. Hay más de 60 métodos de resolución alterna de conflictos formalmente constituidos, pero claramente los tradicionales que conocemos es arbitraje, mediación, conciliación y negociación, digámoslo así. Los círculos de paz es una metodología más holística, más integral, que busca no solo, lo más importante no necesariamente es llegar a acuerdos, sino sobre todo tiene diferentes objetivos, pero sobre todo es mejorar relaciones, sanar algún tipo de situación conflictiva, por ejemplo, en una comunidad, dentro de un trabajo. Entonces es una metodología que sirve mucho, sobre todo y está dirigida para atender grupos. No se trata de una metodología para atender un conflicto one to one, digámoslo así, ¿verdad? De 2 personas, sino más bien se trata de una metodología para abordar conflictos, abordar las causas estructurales de un conflicto, ir más allá del conflicto superficial y atender pues la parte estructural del conflicto, la causa, de dónde viene, escucharse es esencial, ampliar el tema de las emociones, a diferencia de la mediación, donde intentamos mantener contenida el tema de las emociones, ¿verdad? Y tal vez en algún tipo o modelo de mediación como el lineal está más relegado el tema de las emociones. En materia de círculos de paz, más bien, una de las partes importantes de evaluar es el tema de las emociones. Entonces, bueno, es una metodología muy holística, muy integral, que lo que busca es que las partes se entiendan, se comprendan, mejorar relaciones. Se puede utilizar para mejorar, por ejemplo, clima organizacional, conflictos sociales, conflictos comunales. Por ejemplo, en Costa Rica se utilizó se utilizó por el Poder Judicial a través de una comisión especializada en materia de RAC para efectos de resolver un conflicto de tierras entre indígenas
y pues otro sector de la población, ganaderos, ¿verdad? Que no eran indígenas y que había un conflicto en la zona sur del país. Eso nada más para ponerlos en contexto y es muy diferente a cómo se maneja la mediación, es más informal, es un poco más relajado y utiliza un grupo de personas, un grupo interdisciplinario, es lo más recomendable. No sé si en algún momento lo habrán escuchado, pero se utiliza lo que llamamos la pieza de diálogo. El que tiene la pieza de diálogo es el único que puede hablar. Y entonces eso, por ejemplo, las personas se reúnen en círculos, pueden ser en sillas o pueden ser sentadas en el piso, donde no haya ninguna figura de autoridad, sino que sobre todo se resguarda la confidencialidad, la seguridad y la horizontalidad de las partes. Bueno, eso rápidamente, ¿verdad? Es todo un curso, ¿verdad? Esto también es una metodología, lleva por lo menos unas 40, 50 horas de capacitación, pero es una metodología interesante y pues el paréntesis también para entender que la resolución alterna de conflictos es un mundo infinito de métodos y la mediación es uno de los más importantes, pero sin embargo podemos aprender de otras metodologías, algunos tips, entre más conozcamos más metodologías como prácticas restaurativas, círculos de paz, evaluaciones neutrales que utilizan en otros países también, podemos utilizar algunos tips y aprender algunas técnicas que nos sirvan en los procesos de mediación. Gracias. Gracias, Rolando. Siempre de Pacheco está haciendo una pregunta muy interesante y muy apropiada a la nueva normalidad que estamos viviendo. Pregunta sobre si hay regulación sobre mediación por medios virtuales. Pregunta también si se podrá mediar a través de estos medios en algún momento. Le vamos a dar la participación primero a Fernando Navarro para que nos explique cómo se regula la mediación virtual en México y luego a Costa Rica y también con la doctora Valenzuela. Me está levantando la mano también, sí. Y también vamos a darle la palabra también a Álvaro porque nos va a explicar de qué también nosotros estamos brindando ese servicio de mediación virtual en el Centro Internacional de Mediación. Por favor, Fernando. Gracias, don Eduardo. Sí, efectivamente la ley de la Ciudad de México y así algunos otros estados regulan y permiten la mediación a través de medios electrónicos. Lo mismo que incluso la firma de convenios con firma electrónica. Entonces, en ese sentido ha sido muy... Y para serles franco, por cierto, antes de la pandemia era muy raro que hubiera mediaciones electrónicas, aunque ya la ley existía, ¿no? Pero la verdad es que a partir de marzo de este año ha sido un buen canal de desahogo de las mediaciones y pues se requiere cierta técnica, cierta tecnología claramente, y ahí es donde en nuestros países puede haber un reto importante porque la brecha digital es grande y entonces para tener una mediación adecuada con los medios electrónicos adecuados, sí se necesita de cierta infraestructura más allá de el teléfono, ¿no? De las personas, ¿no? Un poco buen internet de banda ancha, de pronto una buena cámara, porque si no, sí se perjudica, digamos, la dinámica de la mediación. Y luego se necesita cierta técnica y manejo de las plataformas, pero todo eso es relativamente sencillo de implementar y fuera de eso el proceso cumple muy satisfactoriamente, les diría. Perdón, no sé si me correspondía a mí hablar también Sí, del tema. Sí, exactamente, sí. Perfecto. En Costa Rica, la mediación online, bueno, hay discusiones, mediación online, mediación electrónica, ¿verdad? Formalmente no está regulada en la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos. Es una ley muy vieja, de 1998. Quiere decir que más bien en ese momento apenas estaba surgiendo la mediación online en algunas otras latitudes, entonces no viene regulada,
Sin embargo, se generaron discusiones ya a partir como del año 2005, 2006, y por el tema de autonomía de la voluntad de las partes, lo que no está prohibido, pues lo que no está expresamente prohibido está permitido. Muchas personas empezaron a presionar, Centros RAG a presionar para que se autorizara este tipo de servicios. En algún momento la ENARRAG había dicho que no se podía, pero después se permitió. Entonces efectivamente se ejerce y se aplica la mediación online en Costa Rica. No es tan usual todavía. Los centros RAG, digamos que están en ese proceso de adaptación con las TICs, tecnología de la información y comunicación, pero sí se aplica por varios centros de resolución alterna de conflictos, la mediación electrónica. E incluso interesante, al igual que lo dijo Juan Fernando en México, con el tema de la pandemia, pues nos vimos obligados y forzados, tanto el Poder Judicial como los centros RAG privados, a cambiar la dinámica y a perderle un poco ese miedo y esa resistencia a la tecnología, sobre todo para aquellos que no son o que no somos millennials, ¿verdad? Donde a veces se genera esa resistencia, donde no, la tecnología es mala, no la podemos usar, toda la mediación tiene que ser presencial, porque si no es mediación. Había muchas posiciones y resistencias, pero personas que no entendían la tecnología y que tienen una tecnofobia, digámoslo así, ¿verdad? Creer que la tecnología es mala, ¿verdad? Per se. Entonces, con la pandemia, los centros de conciliación, tanto del Ministerio de Trabajo como de los tribunales, empezaron a implementar la mediación online. He participado en algunas en el Poder Judicial de manera exitosa, ha sido muy buena. Uno que otro detalle, problemas de conexión, lo usual, ¿verdad? Que puede pasar, pero sí ha sido interesante. No está formalmente regulada en una ley, porque todavía a nivel país pues es muy novedoso y se está en esa adaptación. Sin embargo, el Poder Judicial desarrolló un protocolo de atención de audiencias judiciales por medios electrónicos. Estamos hablando que atienden incluso todo el juicio, el litigio formal, pero también incluyen la parte de conciliación. Y posteriormente la DINALRAC, que es el ente rector acá en Costa Rica de materia RAC, de resolución alterna de conflictos, que está escrito al Ministerio de Justicia y Paz, pues también emitió una circular permitiendo que todos aquellos centros que no tuviesen reglamentado formalmente la mediación online pudieran hacer esta mediación online por la necesidad, ¿verdad? Y por la imposibilidad de tener esas sesiones presenciales, siempre y cuando en 3 meses posteriores a su utilización lo regularan para efectos de claridad y de seguridad jurídica para todas las partes. Con esto la mediación, igual como lo dijo don Fernando, hay muchos retos, un tema de ética en mediación online, temas de uso de las nuevas tecnologías, de las habilidades y competencias de las partes, del acceso a Internet. Dicen que ahora el Internet en mediación online, la teoría dice que es la 4ª parte dentro de una mediación, y está todo el tema de los inmigrantes digitales y las personas que ya nacen, ¿verdad? Con esas habilidades. Pero bueno. Los nativos y los migrantes digitales. Correcto, gracias. Los nativos y los inmigrantes digitales. Y hay toda una discusión al respecto, pero hacia eso vamos. Y pienso que es importante regularlos. Tal vez Guatemala, que ahora todavía formalmente no tiene la ley, tal vez se pudiesen hacer algunos cambios, podría ser importante regular o legitimar ese tipo de mediaciones, ¿verdad? Digo yo, tal vez ahí pues podría ser una fuente de conversación. Gracias, Rolando. Le dejo la palabra a la doctora Valenzuela. Bueno, muchas gracias. Quiero iniciar compartiéndoles que el organismo judicial ya cuenta con una firma electrónica avanzada. Más, de hecho, yo como directora de métodos alternativos de solución de conflictos, toda nuestra correspondencia y nuestros documentos oficiales ya los hacemos con una firma electrónica avanzada. Luego, quiero comentarles también que dentro de las iniciativas que se presentaron de ley el 17 de julio se presentó una para conformar el expediente electrónico. Lo de la firma electrónica pues tiene su base legal en el decreto 47 de 2008, que está vigente desde esa fecha acá en Guatemala.
También quiero comentarles que el 25 de septiembre se llevó a cabo el segundo Simposio Nacional de Mediadores del Organismo Judicial y en esa tuvimos nosotros la fortuna de poder presentar oficialmente el proyecto que hemos denominado la mediación virtual por medio de videoconferencias, o bien también le denominamos videomediaciones, en donde tuvimos la participación de mediadores de diferentes países, entre ellos España, Costa Rica, Santo Domingo, y pues nos explicaban cuál es el avance que ellos tienen y decirles que satisfactoriamente pues nos sentimos bien que nosotros vamos en el mismo camino. En este momento nos encontramos en la fase de la implementación de la firma electrónica de todos los mediadores, de los 147 mediadores del organismo judicial y de los asistentes. Es decir, que va a ser mucho más ágil, pero sí estamos, ustedes no me dejarán mentir, que ya están las audiencias virtuales que se llevan a cabo, pues seguimos el mismo patrón, las notificaciones electrónicas, se va a utilizar los mismos canales cuando se pueda, y realmente hemos avanzado en esto. Yo me siento muy satisfecha realmente de la calidad y de la calidad de mediadores que nosotros tenemos en el organismo judicial, y ahorita a mediados de noviembre nosotros estaremos iniciando el plan piloto de las videomediaciones, ya sea con comediaciones o mediaciones de un solo mediador, tanto en el centro metropolitano, acá en la ciudad capital, como también en la ciudad de Quetzaltenango. Muchas gracias. Gracias, doctora. Le vamos a dar la palabra entonces a pues Álvaro Cordón para que nos explique cómo se llevan a cabo la prestación de los servicios de manera electrónica. Mira, vamos a, tal vez, esa es, digamos, una de las versatilidades que cuenta un centro privado o alguien que está prestando el servicio de mediación sin necesidad sin la necesidad de tener una ley que lo faculte para hacer las cosas, pues, porque siendo que la mediación es una actividad eminentemente voluntaria y privada, rigen los principios de la libertad de contratación, libertad, y tenemos una ley de comercio electrónico y firma digital, o sea, ¿por qué? Porque es una ley de eminentemente naturaleza privada. Todo esto amarrado con el principio de la plenitud hermética del derecho, en donde dice que todo en cualquier situación tiene una solución con las leyes existentes. Tenemos como centro de mediación la libertad de poder hacer sin necesidad de que nos autorice nadie cualquier tipo de apoyo de resolver conflictos en una forma digital, que nos ha costado obviamente, pues, si nos cuesta muchas veces el manejo de los casos, pues porque realmente a diferencia del OJ, por la naturaleza, no tenemos un volumen de casos como lo tiene el OJ, pues porque la función es distinta. Pero sí tenemos ya aprobado en directiva los reglamentos, el procedimiento, el uso de la plataforma, y en donde tenemos realmente un poquito de complicaciones, pero aunque el centro tenga o los mediadores tengan firma electrónica, es que las partes deben tener su firma, porque lo que valida los acuerdos o que garantiza que el acuerdo sea eficaz o tenga validez o pueda surtir sus efectos, no es la firma electrónica del centro, sino de las partes, porque esa es la voluntad que nos interesa. No obstante eso, sí hemos definido, obviamente hay temas, no podemos, ahí vamos a la naturaleza propia del conflicto que se está resolviendo. Cualquier conflicto de cualquier naturaleza civil en donde no se requiera el ir a un registro público, se puede mediar, se puede resolver, y lo podemos inclusive documentar en un acta que podemos redactar digital y luego trasladarla a un documento, a un medio físico, que es pues a través de algún sistema, pues puede ser un acta notarial o el validar el cruce de correos electrónicos con firma. Dependiendo el caso, hay métodos y formas para validarlo. Por ejemplo, si estamos mediando la partición de un terreno pero ni un acuerdo en el OJ, ni un acuerdo en cualquier documento va a ser efectivo si no se hace
a través de los medios que la ley requiere. Hay que hacer una escritura pública. Entonces, dependiendo de la naturaleza, sí podemos manejar. Tenemos ya una plataforma, tenemos el diseño, hemos tenido ensayos y obviamente también hemos dado algunas mediaciones de prueba, pues, para resolver temas que son actualmente muy básicos. Pero no por eso nos va a impedir que lo hagamos. Sí tendríamos que mejorar el método, no de la mediación, sino que la validez y tener la certeza que el acuerdo sea efectivo, ejecutable y tenga la fuerza que las partes necesitan. Porque también vamos a la naturaleza de los acuerdos, que es parte también de la diferencia que tiene el centro de mediación con, digamos, privado, que el público, es que no todo necesita homologación, porque al final hay cosas que no son ejecutables, son cuando los acuerdos declaran, aceptan o reconocen derechos, no importa que sea ejecutable o no, pues porque al final el que yo reconozca a un niño, el que yo reconozca que debo sí, ya eso sí es ejecutarlo a través de un procedimiento ejecutivo, pero hay temas que son declarativos y simplemente el acuerdo vale. Y la manifestación de las partes cuando están hablando, cuando están quedando documentadas, cuando se puede certificar por el sistema que tenemos, que las partes estuvieron presentes, se identificaron y se comprometieron a tal cosa, ¿sí? Y eso vale. Por supuesto, depende de la naturaleza. Si se comprometen a partir de esa propiedad, pues tendrán que necesariamente ir a otra instancia ante un notario público a resolverlo, ¿sí? Que digamos también cómo diferencia parte de los servicios que también puede dar los centros de mediación, que eso sí no puede darle al OJ porque no es su naturaleza. Es implementar la resolución de los acuerdos, pues podemos acordar en un acta, en el OJ, pero si vamos a partir un terreno, tenemos que salir de la mano a buscar un notario para que nos haga la escritura y los planos. Nosotros sí podemos hacerse el acuerdo y de una vez lo resolvemos ahí. Tenemos notarios, tenemos ingenieros, tenemos matemáticos, psicólogos y mucha gente especializada en distintas áreas que coadyuvan a poder dar esa solución de conflictos que nosotros, en la forma que nosotros lo hemos planteado. Forma digital, por supuesto, lo tenemos, está establecido y dependiendo de la naturaleza, sí podemos dar la certeza de que lo que pasó o lo que se compromete, o que la gente aceptó o se obligó, pues, por lo menos tiene un efecto declarativo, tal vez no ejecutivo. Pues, ¿por qué? Porque la misma complicación nos da, si no, la gente no tiene firma electrónica. Perdón, tiendo yo mucho a hablar. Sí, gracias. Por cuestiones de tiempo, vamos a dar por finalizado este conversatorio. Como pueden ver, pues es un tema sumamente apasionante, principalmente a los que siempre promulgamos por la cultura de paz en nuestros países. Quiero, antes que nada, pues agradecer la participación muy importante de la doctora Valenzuela, de Fernando Navarro, de Rolando Perlaza y de pues Álvaro Cordón. Gracias, fue muy valiosa su participación. Le voy a dar las palabras de cierre a nuestro presidente de CAMEX, que dicho sea de paso, es también mediador certificado del CIM y fundador del centro y pues visionario de la cultura de paz aquí en Guatemala. Arturo, por favor. Pues vean, algo quizás que Mirna recuerda muy bien, el tema importante de la mediación en Guatemala, donde tenemos 22 idiomas, es que se puede mediar en cualquier idioma y en cualquier lugar. Es más fácil, más barato entrenar y capacitar a un mediador de algún sitio indígena que preparar un abogado para un juzgado de paz. Eso es lo que participa o lo que coadyuva el sistema de mediación a el acceso a la justicia y promover la paz. Yo me recuerdo, Mirna, en el año 99 más o menos, cuando comenzamos a ver el tema de linchamientos por falta de justicia. Y de ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta de la conveniencia de tener los centros de mediación, los mediadores capacitados, que es diferente que capacitar a un abogado.
y esa gente, por lo general, es gente local y conoce las costumbres. Es muy importante en ese sentido. Bueno, pues para finalizar, muchas gracias a todos por haber participado. Como dijo Eduardo, es apasionante el tema. A mí me ha apasionado hace muchos años y estoy muy contento de estar dentro del grupo de mediadores. Y sigamos adelante. Yo me apunto al siguiente conversatorio con mucho gusto. Y muchas gracias a todos. Buenas tardes. Existen varias preguntas que se quedaron sin contestar, específicamente hacían sobre temas del SIM. Sobre estas preguntas, Silvia Solares se va a encargar de contestarlas personalmente y se las va a mandar vía correo. Gracias. Y pasen feliz noche todos. Gracias. Saludos, Rolando, Manuel, Eduardo.